Hola, hola. Ay, perdón. Ahí Ahí, sí, ahí sí. ¿Cómo estáis, Joaquín? Pucha, hoy bien, siempre, siempre tengo problemas con esta cuestión. Nunca no me actualizo, me veo cortar, no se me escucha el audio, me llamo por teléfono, o viene el sushi. claro, hoy el sushi, qué Oye, buena extrañamos, anécdota fue esa, qué buena, ¿cierto? Hoy, sí, pero la Diana, la vi que estaba conectada. sí, no, Entonces, no se ha conectado sería todavía, bueno contar a cómo nos vemos. Si nos vemos bien, nos escuchamos bien. Ella es nuestra asistente en Busca del Tiempo Perdido, que estamos en esta nueva emisión, Joaquín, 2023. Así que, nada, pues, felices de volver, ¿cierto? De retomar este programa que le tenemos tanto cariño claro, y hoy generar esta instancia. Dime, se escucha bien, ¿tú me escuchas bien? yo te escucho bien, Ah, ya, es que sí. como aquí estoy como estilo Sapito Linson acá, Yo entonces, me veo cortada porque siempre me pasa lo mismo, porque siempre pienso que me veo cortada, como que queda más chica la imagen, mm, o me corro, claro, ¿sí? Como dice la Dayan. Ahí, no sé oye, si... me imagino que se conectará Dayan porque delante apareció, estaba ahí, así que ya Oh, Instagram se encargará de avisarle que estamos ahí dándole, exacto, que comenzamos estamos en al Busca el Tiempo aire. Perdido, claro. Sí. Oye, ¿sabes qué? Cuenta. Acabo de ver, antes de que comenzáramos, de que este vendría a ser como el episodio 22 desde que comenzó la pandemia, Wow. incluido los diálogos abiertos, los ciclos de conversatorio con la Biblioteca Nacional y los capítulos que hacemos nosotros dos. Este sería el episodio 22 en 22, 2 años, 3 años, 3 años. Vamos al tercer año. claro, Es tremendo porque igual estamos usando una herramienta que en algún momento, digamos, se transformó en un espacio de conversación para pasar ese estado de pandemia y ahora claramente que las cosas han cambiado, pero nosotros queremos también seguir con esta dinámica hasta que encontremos otro espacio que nos permita hacer el espíritu que teníamos de la radio, en busca del tiempo claro. perdido en esos tiempos, aquellos donde ya no estamos en la universidad y que ya ha pasado harta agua bajo el puente. Así que No, nada, estamos bien, estamos, felices de estamos bien volver. pasados ya de la universidad. Estamos bien pasaditos, Joaquín. Y yo ya, Bien los pasaditos de cambios de temperatura pregrado no esos empiezan. aquellos años que estábamos estudiando. ¿Ah? Claro, los cambios de temperatura nos empiezan a afectar. Ahora ya no es vino, sino que es café. Entonces, no, ya es otro No, Chile, ya Chile oye, cambió. Chile cambió, Chile cambió. Mm, Oye, ¿qué te iba a decir? Bueno, nada que decir. La dupla hemos sido siempre. Ahí se unió Dayan, ahí nos está ahí está escuchando. Dayan. Ahora estamos Dayan, todos. tú eres Estamos al fin. nuestra panelista que está al otro lado de la pantalla, que nos puedas decir cómo nos escuchamos, cómo nos vemos en esta nueva versión de En Busca del Tiempo Perdido. Y si nos escuchamos bien, eso es lo más importante, Claro, que nos escuchemos bien, porque de repente siempre teníamos este problema de audio que con el Instagram Live que no nos podían escuchar bien. ¿No es claro, cierto? Ya. claro. Eh, bueno, Bueno, mientras bueno, al fin Dayana ahí se estamos conecta, todos. estamos Estamos todos. todos, Estamos nosotros damos dos, estará Dayan. inicio a nuevo programa en un día viernes, Joaquín. Como Tú tomando siempre. café, yo tomando té, ¿cachai? O sea, no, 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 no. Ahí lo está escribiendo la Dayan. Dice, se escucha excelente y se ven excelente. Qué bueno, Gracias, Dayan. qué bueno, qué bueno. Gracias. Gracias por decirnos. Oye, le mandamos Sí, saludos a la Dayan. Un gran abrazo a nuestra fiel auditora que nos acompaña en todos los episodios siempre. Y si no, a veces no ha sí, estado, nos escribe después para decirnos claro. cómo estuvo, qué le pareció. Así que maravilloso de aquí. ¿Mm? Sí, totalmente. Adhiero completamente. Hoy día tenemos un programa, su Joaquín. ¿Qué se nos viene en este primer episodio Sí, 2023? Que pensamos mire, que estuvimos meditando para allá claro, para acá en reuniones de pauta, que todavía no nos podemos reunir
físicamente, pero lo vamos a hacer, y vamos a subir esa foto Claro. para ver el Oye, reencuentro físico. la verdad es que justamente este fue un episodio que a nosotros nos quedó pendiente el año pasado, que teníamos mucha intención de hacerlo Sí, y y que en el fondo trata de rescatar a una persona, a una escritora, una poeta, una pensadora que tiene mucha relevancia para el escenario latinoamericano en el plano literario y que sí, además tratamos de hacer este episodio también como un acto, puede ser también entendido como un acto de justicia en la medida de que es una autora que tiene poca repercusión todavía, a pesar de que está dentro de un circuito literario donde están otras grandes notables como la misma Gabriela Mistral, como Juana Ibarburú, como Delmira Agustini, puede ser o está dentro del mismo tronco que de otras figuras que también hemos puesto en relieve, como por ejemplo la misma Victoria Ocampo. Yo creo que hay una figura ahí bien relevante, bien significativa, que hay probablemente una poca valoración, una poca llegada, una poca recepción. Hay algo ahí que no ha cuajado del todo acá. Y este episodio trata de ser un acto de reivindicación a una tremenda poeta, a una tremenda pensadora, por lo que justamente vamos a ver hoy día, que es la poeta argentina Alfonsina Storni. Por supuesto, poeta absolutamente conocida y por todos reconocida a propósito de una canción bien emblemática que hizo popular Mercedes Sosa y que vamos acá a tratar de darle una vuelta mucho más profunda, mucho más densa a propósito de la producción poética y crítica que tiene ella, tiene Alfonsina. exactamente, Joaquín. Como haciendo esa breve presentación de la importancia que tuvo Alfonsina Storni, no solamente a nivel nacional en su país Argentina, sino que a nivel hispanoamericano, bueno, especialmente latinoamericano, y después, en los años después posteriores que se hicieron estudios sobre ella, fue generando esa importancia hispanoamericana en la que hoy en día nosotros nos situamos y es reconocida y ha sido publicada, incluso, si mi memoria no me falla, posteriormente por una editorial que están varias escritoras que nosotros incluso hemos tratado allá en España, en la ¿Hiperio? Torremosa. Ah, perdón. Torremosa, que estaba pensando. Me refiero como en el proceso que ha tenido en la historia, la importancia no solamente de la figura de Alfonsina Storni, sino que también de su obra, su producción literaria, su producción ensayística, que a poco andar hay atisbos que se empiezan a presentar posteriormente quiero decir, eh, sobre todo en las últimas décadas en los últimos tiempos que tiene que ver con todo lo que ha sido repensar el feminismo. Eh, yo nos pareció muy interesante poder traer a este presente, dada una publicación que sale con respecto a sus ensayos publicados entre 1919 y 1921 en la revista La Nota y el diario La Nación. Dos medios muy importantes, y como tú lo estás demostrando, una edición hermosísima de la editorial Pertegüe, que chilena, que acaba de rescatar esta antología de texto de Alfonsina, que nos va a mostrar y nos va a dar indicio de esta pensadora crítica de su tiempo, que viene de alguna forma a remover el gallinero en el sentido de todos los espacios culturales, intelectuales, sociales de su tiempo. ¿Por qué? Adentrándonos un poco en lo que tú decías, presentándola. Una mujer que no es nacida en Latinoamérica, sino que es nacida en Europa, una familia que se traslada, digamos, a la Argentina, y su inicio empiezan progresivamente, digamos, viviendo distintos, digo, altos y bajos, digamos, en su crecimiento y su formación, porque recordemos también que Alfonsina tuvo la oportunidad gracias a una beca estudiar y formarse como maestra, cosa que le permite posteriormente vivir de eso, sustentarse un largo tiempo y entre medio de eso evocarse a la escritura y a la posibilidad de escribir en los medios, sobre todo en Buenos Aires, que ella es donde se asienta, digamos, después, posteriormente llamada Claro. en su adultez. Eh, Tengo entendido que se instaló ella en Buenos Aires en 1912, ¿ya?
con la intención de poder llevar a cabo su formación literaria, producción, digamos, también, codearse también con los escritores de su tiempo. Pensemos que el principio del siglo XX está evocado y está en una efervescencia, no solamente de los espacios culturales, sino que también una modernización de esos tiempos que da cabida a los medios de comunicación, digámoslo así, medios de comunicación que son los medios de prensa escrita, que le dan lugar a los escritores como un trabajo, que prácticamente la mayoría vivía de su tiempo. ¿Qué podemos contar de eso, aparte de contexto sociocultural en el que empieza a moverse Alfonsina Storni y se desarrollan estos artículos de ella, esta parte más ensayística, más pensadora de su tiempo y todo? Claro, mira, solamente quizás ahondar un poco o tratar de darle un vuelo mayor con respecto a la importancia que significa que un escritor o escritora escriba en los medios periodísticos que tiene disponible en aquel entonces. El espacio público, o los historiadores nos han contado que los espacios públicos de principios del siglo XX, probablemente finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, estuvo estrictamente determinado por los medios de comunicación que existían en aquel entonces, y en donde el preponderante era, por supuesto, el diario, y no dejó de serlo a pesar de que aparecieron otros medios de comunicación como la radio. Sí. En ello, muchos escritores de los cuales nosotros hacemos reverencia, o lo que muchos escritores que a nosotros nos importan, parte importante de su producción era hecho a través de artículos periodísticos, artículos de crónica o artículos ensayísticos que iban produciendo a los medios de comunicación, porque además era un método de subsistencia. Uno de los grandes amigos de la misma Alfonsina Storni era Horacio Quiroga, quien vivía con lo justo, con lo poco que podía escribir a propósito de lo que entregaban en los medios de comunicación. Entonces, la valoración que existía en torno a la palabra escrita en los periódicos, en los diarios, era muy por encima de lo que nosotros podríamos llegar a conocer hoy día. Entonces, a partir de ahí, el debate o esta batalla de la idea se podía dar en los diarios o en los medios de comunicación, porque puede ser diarios, periódicos o semanario o lo que fuera. Y en eso nosotros podemos ver de que una Alfonsina Storni, que precisamente ya en la segunda década del 1900 se instala en Buenos Aires, persona que, dicho sea de paso, era, como tú bien decías, una persona migrante primero desde Europa, desde la Suiza italiana, llega a una provincia en Argentina y después se traslada a Buenos Aires, comienza a tener este roce cultural, a pesar de que ella ya venía produciendo versos. De hecho, hay una cita de uno de un hijo de Alfonsina Storni, que dice que cuando llega a Buenos Aires, en su maleta traía pobre y escasa ropa, unos libros de Darío, el gran Rubén Darío, y sus versos. Sí. Eso era todo lo que traía al momento de llegar a Buenos Aires. Y además, como un último elemento para darle un contexto antes de entrar a ahondar en los ensayos, en la mirada crítica de Alfonsina Storni, es que Argentina, a diferencia de lo que podía estar pasando en Chile, fue una capital, particularmente Buenos Aires, fue una capital que se abrió al mundo, se abrió a una dinámica totalmente cosmopolita, y era una ciudad, claro, era una ciudad que estaba en ese momento abierta a recibir una enorme cantidad de migrantes europeos, particularmente italianos, sí. Para poder, de alguna manera, abarcar gran parte del territorio urbano, conurbano y de la pampa que se estaba dando de Argentina. Argentina es un país geográficamente enorme, entonces no quedaba de otra. Y gran parte de lo que uno ve o conoce de Argentina tiene mucha influencia del mundo europeo, particularmente italiano. No dejemos de recordar que Borges decía que Buenos Aires era la ciudad latinoamericana más europea y la más latinoamericana de Europa. Sí. Entonces, lo que quiere decir en el fondo es que Buenos Aires en ese tiempo, el fervor de Buenos Aires, como diría el mismo Borges,
era una ciudad pujante, bullante, era una Argentina, por de pronto, con una economía muy superior. Entonces, se generó todo lo que nosotros conocemos Argentina hoy día, es fruto de precisamente esa época. Toda la razón, Joaquín, el contexto que acabas de dar es muy completo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa palabra que empleaste de cosmopolitismo, que es, eh, digamos, caracteriza gran parte, principio del siglo XX, a Buenos Aires, donde incluso llegaban todos los escritores de la época y se encontraban, generaban instancias de encuentros culturales, y los medios de ese entonces que empiezan a surgir de manera independiente al Estado y que van generando también una crítica contra lo que se está sucediendo, se va armando estos grupos y va generando va, digamos, cultivándose esta intelectualidad más crítica frente a los tiempos, hay una autonomía escritural, de mirada, de pensamiento de crecimiento en torno a la importancia de la cultura, de la literatura, del arte, y eso cómo lo podemos ver, como bien dijimos, como la revista La Nota, estaba La Nación, estaba la revista Nosotros, que fue un medio muy importante, donde incluso escritoras, mejor dicho, chilenas también escribieron ahí y fueron parte de ese grupo. Posteriormente Sur, y así fue muy importante ese tiempo para escribir en la prensa escrita, sobre todo para los escritores que estaban en ese entonces, porque era también un espacio para subsistir y darse a conocer y generar las discusiones que estaban en ese plano en torno a la literatura, a la escritura. Pensemos también en el contexto que lo mencionamos, que hablamos de un contexto de modernización, pero también de lo que trajo también el modernismo y la influencia de él en muchos escritores y escritoras, que eso es discutible, digamos, porque no es nuestro foco hoy, pero sí es parte de lo que tenemos en contexto de lo que rodea el círculo de Alfonsina Storni. Y viéndolo de ese plano y tomando en cuenta que este programa lo teníamos pendiente, decidimos, justo coincide que al hablar de Alfonsina Storni nos encontramos con esta maravillosa obra que tú también mostraste, que es una antología de ensayo periodístico editado por la editorial Queltehue, y que rescata una selección, como bien lo dice el libro, de gran parte de lo que escribió ella en estos dos medios. Ella escribió otras temáticas, pero la estructura del libro está pensado en un eje temático que lo cruza en dos partes de los medios. Primero está dividido en La Nota, en la revista La Nota, y después en el diario La Nación. Si mi memoria no me falla, La Nota, particularmente todos los artículos que tiene son de 1919. Y de ahí en adelante tenemos las notas en el diario La Nación, que parten de abril del 21 a julio del 921. Ese es como el tiempo cronológico del libro. Y lo interesante de este eje temático, que decide, de alguna manera hay una decisión editorial de elegir este eje temático en relación a una perspectiva de género, donde Alfonsina Storni, uno de sus temas más importantes y una de las cosas que, mira, las que leí sobre la importancia de su llegada a Buenos Aires, es que también su posicionamiento crítico habla frente a un contexto social, pero ahí, en Buenos Aires, ella retomó sus vínculos con los movimientos feministas. Eso que lo podemos ver después en los ensayos que están en la revista Nota y en el diario La Nación. Claro. ¿Qué podemos decir, Joaquín, en esta primera instancia, que es el rescate de esta antología, de estos ensayos y más críticos de la sociedad que le tocó vivir a Alfonsina Storni, donde la posición de ella, siendo una mujer que le costó mucho, digamos, mostrarse, o sea, tener una posición frente al círculo que le tocó enfrentar? Pensemos que Alfonsina Storni en esos tiempos, y muchas otras mujeres, ser madre soltera no era algo bien visto, muy criticado, una sociedad muy conservadora, donde ella, a pesar de todo eso,
lo enfrenta y va generando la tensión con ese mundo y se va formando también en su espacio y va dando cabida a la temática en estos artículos que van vinculados con los roles de las mujeres en la sociedad y cómo estos también son, digamos, pisoteados por un sistema patriarcado donde la mujer no puede mostrarse como tal. Y ella reflexiona sobre en torno a eso y a su vez reflexiona sobre los oficios, digamos, de la mujer de su tiempo, que es particularmente la escritura. ¿Qué Claro. podrías decir de esta primera parte del libro, de algunos de los artículos que están en la revista La Nota? Mira, a mí en general, una de las cosas que llama profundamente la atención es que toda la reflexión que va llevando permanentemente Alfonsina Storni en estos artículos de prensa, eh, eh, considerando de que además los artículos de prensa están destinados a la construcción a la construcción permanente de un espacio público, Mm. va utilizando recurrentemente agentes cotidianos, aspectos cotidianos, acciones cotidianas, en el fondo todo un quehacer cotidiano para ponerlo en relevancia y a partir de ahí dar algunas temáticas generales que tampoco son concluyentes. Eso yo creo que es una de las cosas que más agrada de leer de la escritura de Alfonsina Storni, porque además habla de que también está la posibilidad de poder decir este tipo de cosas en un contexto donde socioculturalmente es muy distinto a lo que comprendemos hoy día. Entonces, todas las acciones, todas las cosas que ella va detectando, que a ella le parecen curiosas a propósito de también una peculiaridad o de una lectura peculiar muy fina que ella va desarrollando, lo va traspasando en textos que además que conllevan, creo yo, un grado de inteligencia bien, bien interesante y por otra parte un grado de ironía sublime, sublime, básicamente sublime. O sea, uno, además de estar leyendo y estar discutiendo las cosas que aparecen hablando particularmente de lo que aparece en un principio en el diario de La Nota, además de ir generando una discusión, también uno se va de repente matando de la risa. Hay artículos Mm. que hay algunos que son incluso medio delirantes, porque uno parece ser que estuviera agarrándonos, tomándonos el pelo, pero la verdad es que está llevando a cabo una discusión bien, bien sofisticada. Quisiera, así como para dar una idea, así como muy encima, Ujú. leer esta primera parte que a mí me encantó cuando me acuerdo cuando la leí, Ya. Vamos me llamó bastante la aterrizando atención. las miradas, las apreciaciones de lecturas que tuvimos. Mira, Vale. este está en la página 99, está en el diario La Nota. Ah, ya, nos vamos a la... Espérame, 99. Ya. En la revista Los Defectos Masculinos. Claro, eso me Ya, encantó. ya, Mira, dale. parte así. No os asustéis, mujeres, no son muchos ni muy feos. Pequeñas tonterías, así como las suyas, cosas que salen al ir viviendo, se encadenan. Una encuesta realizada en Francia, vosotros sabéis cuán sagaz es la mujer francesa, os dará un cuadro curioso, el orden en que aquellas han clasificado defectos del sexo rey. Aquí lo tenéis. En primer lugar, el egoísmo. En segundo, los celos. En tercero, la infidelidad. En cuarto, la intemperancia. En quinto, la cobardía. En sexto, la inmoralidad. En séptimo, el despotismo. En octavo, la cólera. En noveno, la fatuidad. En décimo, la pereza. Si creyéramos todo aquello de que Vox Populi Vox Dei tendríamos, simpáticas mujeres, que el más terrible efecto de los hombres es el egoísmo. Y así, suma y sigue. Wow. Quiero destacar precisamente eso de que va tomando cosas que son, de repente, pueden ser minucias, pueden ser parte de, no sé, de la prensa rosa o lo que fuera, pero a partir de ahí Claro. va generando discusiones que son más relevantes. Que ahí le da el carácter, ahí está la vuelta a tuerca en su escritura, en el uso de la ironía, el recurso al Claro, que ella apela para mostrar y develar también cómo, digamos, se mueven los defectos masculinos, y cómo eso también ella lo hace una especie
no solamente lo visibiliza, sino que también lo invierte y le da ese recurso irónico, pues, efectivamente, pero también crítico, en el sentido de que Claro, pareciera que nos estuviera tomando el pelo, pero en el fondo ella, al ser esto, eh, también sabe utilizar muy bien el recurso de la escritura para poder decir lo que está prohibido mencionar y que probablemente puede claro, ser censurado. ¿Por qué? Porque está claro, hecho para el espacio público. Pues evidentemente tienes que ser estratégica en saber decir lo que puede caer sobre ti. Por lo tanto, algo que no es una práctica que Alfonsina Storni lo conocemos muchas otras escritoras que también tuvieron que apelar a otros recursos en sus tiempos para moverse en el espacio público. Así que eso también es un punto en que ella sabe manejarlo estratégicamente en la escritura. No solamente este es uno de los tantos que ella se juega por eso, y el registro que utiliza y todo. Porque ¿qué es lo que hace finalmente la Alfonsina Storni? Cuestiona, digamos, esta doble moral establecida en la sociedad. claro, Ese es como su punto de yugo permanente de tensión con el mundo en que está, en el que se encuentra, y en el que ella misma tiene que moverse. Y ahí claro, ella va cuestionando y va generando y va replanteando también de que por un lado lo critica, lo cuestiona, y también da la posibilidad de repensarse esos paradigmas establecidos o esa doble moral en una sociedad donde no le da lugar a la mujer, ¿cachai? claro. Como sujeto. En ese sentido yo creo que eso, y nos hace enfrentarnos a estos puntos. Yo te quiero llevar Ujú, en el mismo de la revista La Nota, ujú. algo que me pareció súper interesante también, de cómo ella eh, habla sobre, mira, hay un artículo que habla sobre el feminismo perfumado. Ah, sí, 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 sí. ¿Lo viste Sí. claro? Eh, Pero yo quiero el... ¿Dónde está el perfil? Ya. Donde en realidad ella hace una distinción sobre qué realmente entenderse por feminismo. Dice, dice en un momento, dice, voy a citar, no voy a partir del principio, dice, cito, por defensora de que sea de los derechos de la mujer, ahí lo dice, por defensora que sea de los derechos de la mujer, no puedo menos que encontrar desagradable cierto elemento que emerge del feminismo y que bien considerado no es más que una combinación torpe de la vieja habilidad femenina con retazos intelectuales. Este perfumado feminismo pone feos borrones en una causa que necesita un sobrio valor moral para imponerse. Bueno, quería citar esta parte, este fragmento del artículo del feminismo perfumado, porque ella más adelante sigue desarrollando esta misma concepción sobre el feminismo. Cuando ella habla sobre el feminismo perfumado, habla sobre que a veces las mujeres recaen en mismas prácticas que el mm, patriarcado y el sistema las somete. ¿Me entiendes? O sea, claro, y en eso ella pone como un ojo crítico y se detiene. Y dice, a ver, ¿cuál es la causa? Entonces, pone en la mira de no nos olvidemos en la causa de alguna forma en la que está, claro. y en la que nos encontramos todas. Eh, Claro, porque en el fondo la discusión que trata de llevar con ese artículo como con otro es que el feminismo no significa asemejarse a lo masculino o hacer lo mismo que lo exactamente. masculino, sino que es alcanzar un cierto grado de igualdad de condiciones en donde lo cotidiano, lo, lo familiar, lo cotidiano, todo lo que aquello que se pueda dar dentro del espacio privado también puede ser parte de algo relevante. Y no hay que acercarse porque, de hecho, Ah, lo dice bueno, dale nomás. justamente, pone casos específicos en ese artículo donde dice, habla por ejemplo de que una señora se sienta llena de vigor masculino y hace cosas como un masculino, como si fuera un masculino,
eso no significa de que está acá llevando a cabo una labor feminista, sino que solamente está siendo cooptada o adoptando los patrones culturales de el Exactamente. patriarcado para seguir replicándolo. Ahí hay un gran ejemplo a lo que ella se refiere de ese feminismo perfumado. Pero viendo en la misma línea y cruzando ese pensamiento crítico, porque el libro el que estamos analizando de los ensayos de la mirada crítica de Alfonsina Storni va en base a, digamos, al género, a pensar la mujer, el rol de la mujer como sujeto, Claro, tomando siempre en los distintos roles que tú bien dices que se sitúan en la cotidianidad de una sociedad y cómo esto permanentemente hay que estar, se ven tensionados por las costumbres, por la sociedad oprimida, por claro. la cultura, por un sinfín, por las costumbres familiares, por la clase, en fin. Bueno, voy a ir a uno de los artículos que te llevo, página 61, Ujú. y donde se llama Un libro quemado. Y este lo voy a leer un poco más, voy a partir del principio. Dice, la palabra feminista, comillas, tan fea aún ahora, suele hacer cosquilla en almas humanas. Cuando se dice feminista, para aquellas se encarama por sobre la palabra una cara con dientes ásperos, una voz chillona. Sin embargo, no hay mujer normal que en nuestros días que no sea más o menos feminista. Mira lo que dice. Podrá no desear participar en la lucha política, pero desde el momento que piensa y discute en voz alta las ventajas o errores del feminismo, es ya feminista. Pues feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer en cualquier campo de la actividad. Ahí tenemos a esa Alfonsina de pensamiento, Claro. si digamos, feminista, donde ella define lo que para ella es una feminista. Y bueno, el artículo se basa en el antifeminismo, más que en el Claro, feminismo, donde ella da un ejemplo en relación a Teresa de Jesús cuando le queman un libro donde ella analiza el Cantar de los Cantares. Ese es claro, como el trasfondo de este artículo, pero para darle entrada y para hablar sobre antifeminismo, ella define en principio lo que significaría para ella el feminismo. Y dice, podrá no desear participar en una lucha política, pero desde el momento que piensa y discute en voz alta las ventajas o errores del feminismo, es ya feminista. claro. Y eso es transversal. Y me parece que esa frase me suena como tan cercana en los tiempos que estamos y en los que las mujeres lo hemos tenido que enfrentar, que Alfonsina lo tenía clarísimo en ese tiempo. Claro. Así que no sé si ahí quieras complementarme con algo, Joaquín, con Sí, respecto a ese punto sí, del ejemplo que ella realiza para dar cuenta de, este, de esta tensión de cuestionamiento, esta doble moral de una sociedad en la que le toca a ella vivir. sí que básicamente apuntar, perdón, un elemento que es bien importante, que la época en que está escribiendo Alfonsina Storni este tipo de textos, estamos en un momento en que el feminismo viene en un cierto repliegue después del movimiento sufragista del siglo XIX y previo a las asonadas nuevamente sufragistas de mediados del siglo XX que Claro. se van dando en Europa, en Chile particularmente, pasan 20 años después de esta época en la que estamos hablando, 1919, antes de que se retomen con vigor toda esta demanda. Pero lo interesante es esto precisamente que tú apuntabas, que ¿qué, qué vendría a ser entonces feminismo dentro de la consideración o dentro del espacio público que nos están enfrentando o que Argentina se enfrenta particularmente acá? Es la posibilidad o la capacidad de poder razonar creativamente, críticamente en torno a una situación o en torno a la cultura en general. Y ese razonamiento puede darse en cualquier ámbito, en cualquier escenario. Lo importante es el razonamiento, Claro. porque, mira, justamente párrafo un poco más adelante ya dice, es curioso consignar que en los países de habla castellana las primeras feministas, suprimidas reinas
y damas de corte influyentes en política han sido monjas. Ahí ya te marca una distinción inmediata porque se sabe, casi a vox populi, de que uno de los principales instrumentos de dominación en contra de la mujer ha sido la Iglesia Católica, Por supuesto. las que, por dedicarse a una vida de silencio y de cultura religiosa, pudieron enriquecer su espíritu en las lecturas sagradas y escribir y publicar sus oraciones, versos y comentarios. Entonces, en un contexto que por caricatura uno pudiera llegar a pensar de que oprime, que lo hace, no lo digo que no, sin embargo permite esto otro también, que es la verdadera riqueza de la capacidad, en este caso feminista, de poder darle potencia al pensamiento. Y lo conecto inmediatamente porque, claro, posteriormente habla del caso particular de Teresa de Jesús, y uno también podría ir encontrando muchos otros casos de mujeres que en el pleno y legítimo acto de pensar van generando contradicciones al mundo, al ordenamiento político, social y cultural que se establece. Entonces eso es bien interesante porque, nuevamente, la columna se llama Un libro quemado, o sea, desde un hecho particular y concreto va dándole un marco mucho más grande y más general de lo que ella está buscando reflexionar. Sí. De hecho, tomando un poco lo que sigue del artículo, estoy revisando mientras te escuchaba que después del libro quemado viene el otro que se llama Cositas Sueltas, donde hay pensamientos de ella, que en realidad que podríamos decirlo como la hibridez en el lenguaje, los registros y la estructura que ella decide plantear, digamos, como pensando en lo que nosotros no entendemos y vemos como un ensayo o como en ese tiempo. Entonces igual se da la libertad de integrar como cómo estructura su artículo. Claro. Me parece muy interesante cómo ella va citando poemas, va incluyendo frases, va generando ese juego, digamos, también de cómo presento yo el texto y cómo también ella le da esa composición de libertad ensayística, que me parece muy... no antojadiza, creo que también hay una decisión, porque viste que hay uno de los artículos donde ella coloca una carta que le manda una niña de 15 años. Claro. Bueno, pero antes de ir a eso, mira lo que dice, pensando en lo que dice de la sociedad, dice, la mujer que piensa y no siente no vale nada. La mujer que siente y no piensa ya vale algo. La mujer que siente y piensa está en un buen valor. La mujer que piensa y siente demasiado desagrada a los hombres. Mira lo que dice. Los hombres les gustan ser creídos sin prolijas investigaciones femeninas, sin exceso de quisquillosidades sentimentales. Esa es con la frase que ella termina. Me parece muy interesante cómo ella articula ahí y compone una mujer que piensa y siente demasiado desagrada a los hombres. ¿Por qué? Porque es como un atentado y es peligrosa porque puede generar la revuelta, revuelve el gallinero y genera la controversia de la tensión en una sociedad donde evidentemente en ese tiempo donde le tocó a ella, si había lugar para la mujer era muy poco y era minúsculo, o sea, y en ese sentido creo que ahí Alfonsina le da bien ahí donde uno encuentra a esa Alfonsina no solamente crítica, sino que también irónica, estratégica en decir como discursivamente lo que piensa. Y ahí yo creo que parece el ejemplo que da sobre Teresa de Jesús, tiene que ver que también que Teresa de Jesús, si uno se recuerda, la estrategia de la falsa modestia que usaba como un tópico para llegar e interpelar al poder de la Iglesia Católica, de la Iglesia, y enfrentarse a esa jerarquía donde ella no tenía lugar. Entonces la única manera de poder que fuera escuchada era que ella tenía que mostrarse sumisa, ignorante de su conocimiento, para poder ser recibida y escuchada. Y en ese sentido ella tenía que mostrar desde ahí su capacidad intelectual, de conocimiento, espiritual,
y su desarrollo en torno a su mirada crítica en ese tiempo. Pensemos que distintas mujeres de distintas épocas, de distintos tiempos, eh, siempre recurren a estrategias discursivas para poder posicionarse en la sociedad y mantenerse y no ser bajada ni censurada, cosa que costaba mucho. Pero avanzando en eso, Joaquín, y en vista del tiempo, vámonos a esa parte también de Alfonsina Storni, que donde tú la mencionaste, que es como la que reflexiona, la que se sumerge en este mundo cotidiano, donde nos muestra los quehaceres en los que se tiene que enfrentar el sujeto femenino, donde tiene que entrar en esta labor y generar esta tensión, digamos, con el mundo, donde la pone, mejor dicho, donde lo pone en tensión. También tenemos esta Alfonsina crítica de la escritura, de donde hace también y halaga y eleva a escritoras importantes latinoamericanas, pares de su tiempo, que también se ven enfrentadas a este tipo digamos, de sociedad que no las deja hacer. Sin ir más lejos, siempre citamos a la Gabriela Mistral. Hace Claro. también a Elmira Agustini, Juana Ibarburu. Algo tan, yo decía mientras leía, algo tan irrelevante, pensar que uno de los artículos que está al principio en la revista Nota, donde menciona una parte de donde habla de la escritora americana, y menciona a Mistral y a Juan Ibarburu, pensar que de años después se juntaron en un encuentro en Montevideo estas tres grandes escritoras del siglo XX. ¿Quién iba a pensar de que Alfonsina Storni, yo creo que ni lo imaginaba que se iba a dar esa instancia junto a Juan Ibarburu y la Mistral? ¿Cierto? Oye, breve paréntesis con respecto a eso. Si alguien está interesado en aquello, entiendo, bueno, no entiendo, sé de que la conferencia que da Gabriela Mistral en esa ¿qué era eso? Era un curso de verano, eso era, hecho por el Ministerio de Educación de la Universidad de Montevideo en el año 38. La conferencia que da Gabriela Mistral, que dicho sea de paso es preciosa, está en YouTube, uno la puede escuchar, está grabada en audio, y hay fotos de cómo estaba ella vestida ese día, cómo era la disposición de la mesa, el micrófono para poder grabar aquello. Y además yo tengo esas casualidades de la vida, que tengo este libro donde están las tres conferencias de Juana Ibarburu, de Alfonsina Storni y de Gabriela Mistral materializadas en el libro. No sé si las otras de Juana y de Alfonsina estarán, probablemente, en una de esas, estarán por ahí, pero recomiendo leerlas porque son conferencias preciosas. El libro este en particular se llama La misteriosa maternidad del verso. Hay una reflexión en torno al poema y a la capacidad de las mujeres de construir un verso propio, particular y singular, que son pero fabulosas. Yo lo recomiendo muchísimo, al menos una joya que está por ahí desperdigada, que la encontré alguna vez, pero debe estar probablemente tienes que dar bien el dato. la inteligencia. Yo no tengo su libro, así que no puedo, pero te lo dije, te lo voy a cobrar la palabra, lo voy a buscar por mar, cielo y tierra. Mira, me parece que esta es una edición chilena, no estoy seguro, la traté de buscar ahí, pero no sale, pero es de la editorial La Vorágine. La Vorágine. No, yo no la... Me encantó el formato que tiene el libro, como tiene eso. Sí, me acordaste, no sé si mi memoria me falla, que también creo que el libro de la editorial de Letra Arte, digamos, Claudia me va a matar si no lo digo bien. En la palabra elemental que rescata el discurso de Gabriela Mistral en ese encuentro con Alfonsina Storni y la Juana Ibarburu también. Así que hay un trabajo de rescatar ese discurso también ahí. Bueno, y lo podemos encontrar ahí también y en lo que tú acabas de mencionar en YouTube si la queremos escuchar. Yo te quiero llevar, a ver si tú me pareció hermoso, hablando de Mistral, el artículo de Alfonsina Storni sobre Mistral.
Me pareció Sí, hay que buscarlo acá. cuando ya habla de ella solamente en el diario La Nación en 1920. Me pareció maravilloso porque aquí tenemos un rescate sobre Mistral y cómo la presenta. No sé si tú quieres compartir, Joaquín, un extracto de cómo comienza su Sí, ensayo, que he hecho tanto de sí, menos sí, que alguien escriba así. claro, Me sí, pareció, ay, dije, quiero leer ensayos así. claro, claro, claro. Claro que además también agregar un punto, ¿ah? Un punto que yo creo que tiene que ver con la configuración histórica que ha tenido el ensayo Sí, masculino, que tiene una capacidad el ensayo masculino tiene una capacidad bastante destacada y sobresaliente para desarrollar un pensamiento estrictamente racional. Yo creo que en eso el ensayista masculino ha desarrollado algo bien, bien poderoso, que no lo voy a desmerecer, le da una potencia bien significativa y que tiene cosas, o al menos hay ejemplos bien relevantes para poder profundizar en esto, en el género. Pero cuando uno se dedica a leer ensayos de mujeres, particularmente de esta primera época del siglo XX, uno se da cuenta de que hay tonos, tonalidades, vertientes distintas que se desmarcan de esta probablemente extrema racionalidad que fueron heredando los ensayistas hijos de Montaigne o de los grandes ensayistas de la modernidad. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, este mismo ensayo sobre Gabriela Mistral, se da cuenta de que no hay mera razón o no hay pura razón en el sentido sí, moderno del concepto, sino que hay una razón, puede sonar un poco contradictorio, pero hay una razón que se combina con la emocionalidad que no se tapa ni se oculta, se deja, se presenta, se manifiesta y se pone en valor. sí. Es que hay algo distintivo en esa escritura que parece, tiene esa espontaneidad, digamos, Claro, eh, que yo siento el lápiz más suelto. No quiere decir que los otros ensayos que nosotros leímos no hayan tenido esa importancia, sino que se nota distintivamente y particularmente cuando es escrito por una mujer, por, claro, lo, sí, por los recursos que utiliza, por el detalle en que se ahonda, por cómo aborda esa escritura en que le engloba de tal forma que lleva a, bueno, pensemos en la escritura como bien dijiste tú, del siglo XX, que por ejemplo nunca, en ese caso, volviendo a Mistral, nunca Mistral se desprende de su poética, en su claro, recurso poético de escribir. Está patente en todo, en sus poemas, en su mm, prosa, en su ensayo, en su manera de hablar. O sea, hay una decisión también, digamos, de escritura como tal y de mostrarse desde ahí sin, sin maquillaje, claro, sin esta cosa. Y creo que Alfonsina también lo tiene. Te voy a cambiar el ensayo para que lo hablemos de eso, lo ¿ya? que acabas tú de mencionar, a la de la revista Nota, que es la primera donde habla de las poetisas americanas. Ah, ya, ya. Ya. No sé si tú Lo quieres tenía acá. leerlo tú, Joaquín, como parte, y ahí podemos analizar para irnos de lleno al de la Mistral si tú quieres, porque Claro, aquí habla de las poetas que ella rescata y que les considera irrelevante, importante de su generación y que están siendo un valor cultural, literario muy trascendental para lo que viene y es visionaria en eso porque así pasa. claro, Entonces, de alguna forma ahí Alfonsina es muy aguda como sí, en pues, sus mm, referencias. claro, ¿Mm? Ya, claro. te doy Mira, voy a leer los tres primeros párrafos que son bien, pero justamente yo creo que tocan esto que estamos ya, hablando. Las poetisas dale. americanas, de esto del 18 de julio de 1919. En nuestro continente, la poesía se parece a la vegetación tropical, sino muy sutil, sino muy sobria, es abundosa y desalineada, rica en ramas y hojas y preparando, claro está, algún fruto. Esto es en la poesía, que es la rama de las letras cultivadas con más éxito por la juventud pensante del continente. Otras ramas están
a medio regar todavía, aunque algunos brotes aislados apuntan. Y hay razones para que así sea. Una poesía se hace en un momento dado, se la pule luego, si se la pule, y el trabajo está terminado. La novela, el drama, exigen ya una dedicación constante, un trabajo de conjunto, una disciplina mental más severa, y el ambiente no está para eso. Se vive a saltos, se adquiere una cultura liviana, se distribuye la vida en distintas solicitaciones amenas, y el cerebro se unta de pereza y se revela ante trabajos de aliento para los cuales tampoco hay estímulos. En mujeres y hombres acontece ello, más visible aún en mujeres que en hombres. ¿Sabes lo que estaba pensando mientras te escuchaba, ¿Mm? Joaquín? Y lo que tú dijiste, lo distintivo de cómo se nota particularmente que se desprende de este razonamiento. Creo que también en esta particularidad que tiene Alfonsina, por sobre todo de escribir ensayísticamente, hay un registro que a mí me vuelca hacia a ese recurso de más también narrativo, de la que tiene que ver con contar, de dónde va situando también palabras que le van permitiendo, adjetivos que le van generando esa instancia y contextualizando de una forma tal que se desprende de lo técnico, Claro, ¿ya? De este recurso más especializado, claro. donde vemos una voz mucho más, a eso me refería a que es más espontánea, y cómo también la narración aparece en la construcción de sus definiciones, de su mirada crítica, de su ironía, y va entrando y va generando esa hibridez y que se va moviendo de tal forma que le permite esa Mm, libertad en el lenguaje. Yo creo claro, que esto también es muy distintivo de ella en cómo, pensando en el tiempo en el que ella se ve con otros pares, que si leemos del siglo XX, son más rígidos, claro. más patentes, más focalizados, eh, y con ciertos tecnicismos que nos permiten que entrar a discutirlo, digamos, en términos más teóricos de ese ejercicio. Creo que si se me viene un latinoamericano a la mente de quien podría también decirte que juega también bastante en el lenguaje y que es interesantísimo cuando discute sobre la identidad latinoamericana, esto es un lapso que me doy, es José Martí. Creo que ahí tenemos a un referente latinoamericano que también escribe en medios de prensa Mm, ciudadana, donde él piensa lo que sería la identidad latinoamericana. Y yo creo que claro. ahí tenemos a un referente de cómo también él mueve ese circuito y se va desprendiendo de lo que en ese tiempo estaba, digamos, pragmatizados Claro, en el lenguaje. Creo que claro, Martí podría para mí representar un poco esa distinción de claro. escritural. Mm. Un quiebre Un absoluto, quiebre, como bien dices tú, porque claro. De- de verdad que hay que ser frente a eso bien sensible para poder identificar aquellos elementos que mm, tratan de superar, yo diría superar, porque ese discurso está súper asentado en la tradición occidental. Esta idea de que todo ensayo tiene que tener una concatenación lógica, racional, más o menos evidente y enfática. Muy por el contrario, cuando uno lee ensayistas mujeres se va dando cuenta de que hay una relación que es más directa con el cuerpo. Y justamente a propósito de lo mismo, hay un poema que yo rescataría antes de terminar, de ya. Alfonsín Storni, que habla precisamente de esta relación vital, vitalista probablemente, ni siquiera vitalista, sino que vital, que tiene ella con su palabra escrita y con ello. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que si uno quisiera encontrar precisamente esos textos que son más, donde el cuerpo se pone en juego en la escritura, habría que leer precisamente a ensayistas mujeres antes que a hombres, porque el discurso racional, lógico, racional, muchas veces matemático, se ahonda por ese lado. Y es Sí. el que predomina también.
Dale, ¿vas a compartir el Ah, poema? mira. Sí, mira, Pensaste este que es te iba un a decir algo, poema. no. Es que estaba escuchándote y anotando algunos puntos, pero te lo digo cuando leas el poema para no Ya, matarte la inspiración. mira, este es un poema que descubrí por ahí de Alfonsina Storni, uno de sus primeros poemas, que ¿Ya? está, oh, perdón, de sus primeros libros. El poema se llama Este libro. ¡Ay, Aquí qué va. lindo! Ya, dale. Me vienen estas cosas desde el fondo de la vida. Acumulando estaba, yo me vuelvo reflejo. Agua continuamente cambiada y removida. Así como las cosas, es mudable el espejo. Momentos de la vida aprisionó mi pluma. Momentos de la vida que se fugaron luego. Momentos que tuvieron la violencia del fuego. O fueron más livianos que los copos de espuma. En todos los momentos donde mi ser estuvo, en todo esto que cambia, en todo esto que muda, en toda la sustancia que el espejo retuvo, sin ropajes, el alma está limpia y desnuda. Yo no estoy, y estoy siempre en mis versos, viajero, pero puedes hallarme si por el libro avanzas, dejando los umbrales tus fieles y balanzas, requieren mis jardines piedad de jardinero. Qué notable poema te acabas de leer. Y acabo de notar un verso que que la Alfonsina dice. Yo siempre estoy en mis versos. Claro, Esa corporalidad textual lleva, o sea, esa corporalidad donde ella va tomando y se sumerge, cómo se, se, se interioriza desde ahí, cómo el cuerpo se toma el texto. claro, Eso es claro. en el fondo lo que quería decir. Me Y, no, parece maravilloso porque lo dice todo. y hay un verso que a mí ese me impresionó cuando dice, momentos de la vida aprisionó mi pluma. Eso es Momento precisamente. también. Que, Momentos que de la vida además, aprisionó mi pluma. que claro, que tiene que ver con este mundillo que tú dices, como bueno, el que hemos estado hablando todo el rato, que tiene Mm, que ver con una sociedad que es, si lo llevamos al plano de la cultural, intelectual en el que ella se mueve, monológica, patriarcal, sesgada, eh, donde es minoritaria, eh, claro, en ese sentido, en donde la mujer era minoritaria y donde yo creo que ella tuvo que enfrentarse permanentemente y defenderse para tener un lugar. Que no es la única, hay muchas más, nosotros ya hemos hablado varias de ellas del principio del siglo XX que tuvieron que enfrentarse a esos claro, espacios y defenderse también. Y desde ahí, de ese lugar, cuestionar su tiempo, su círculo, haciendo una parte como distante de esta doble moral que estaba permanente y se movía para allá, para acá, distintiva, donde hay una hipocresía bastante asentada, eh, y donde Alfonsina no tiene reparo en ponerlo en la palestra y claro, cuestionarlo. Yo creo claro, que ese ejercicio, la palabra en sí, la toma como un arma bastante en serio y potente que le permite moverse a ella de alguna forma para defenderse. Yo creo que eso fue algo que, un recurso que, en el que ella tuvo como arma siempre. Una de las cosas interesantes yo no supe y no averigüé bien porque ella firma de dos maneras en los medios. mm, En la revista Nota ella firma como Alfonsina Storni y en la revista, en el diario La Nación firma como Tao. Tao, como Tao Lao, ¿cierto? Así es el seudónimo que ella utiliza, ¿cierto? Si mi memoria no me Mm, falla. Sí, sí, Tao Lao, sí. Hoy, muy antes de que terminemos, Joaquín, que acá de terminar con ese ujú, poema, porque yo creo que ya no tengo nada más que leer, pero sí quería mencionar, porque si no se nos va a ir eternamente el programa, en algo muy interesante que quiero rescatar del trabajo editorial de Keltewel. mm, Este trabajo de recopilar cronológicamente el periodo de Alfonsina Storni, el camino y el recorrido que hizo, tanto su vida y obra, hasta desde 1892 hasta 1938.
y que nos faltó conversar sobre este mito de la canción en torno a Alfonsina. Mm, claro, Es claro, muy ¿no? interesante Bueno, porque algo, siempre se nos quedan temas en el tintero. claro, pero damos la tarea de que lo vea la gente que lo escuchó, porque es muy interesante Claro, la historia que hay detrás y sobre todos los mitos que surgieron tras su suicidio. claro, Entonces, la verdad de la historia es que Alfonsina en su último año estaba padeciendo un cáncer terrible y, y eso surgen los motivos probablemente. No es algo como confirmado como tal, pero ella estaba claro, enferma. Y entonces, claro, lo que sí estaba requete confirmado que ella estaba muy enferma. Y en claro, eso hay yo creo, una visión de Alfonsina en enfrentarse a esta vida y muerte. Eh, claro, y la, claro, claro, y la decisión. Y ahí viene todo lo demás que nosotros conocemos, las canciones, los mitos, las interpretaciones claro. sobre algunos poemas que ella escribe en su último periodo. Así que nada, uy, me, me- yo como siempre, ahí, perdón, ahí, ya, ahí estoy bien, ahí, ya. Nos despedimos, pues me vino Nos a despedimos, visitar sí, Alfonsina. claro. Dijo, dijo, estás en lo cierto, Tatiana, por eso mismo, ¡pah! No sé si estoy tanto, Alfonsina, espero verte. Nos da para un programa, hablar un Claro, todo de ella, hablamos más de su parte pensadora, pero nos faltó de su poesía, que en algún momento lo podemos tratar, pero claro. recomendamos este libro que está maravilloso, lo pueden Mm, encontrar en la página y léanla, porque muchos temas que aborda aquí son temas que nos hacen resonar en nuestro presente. No estamos claro. muy lejos de lo que ya se venía discutiendo del siglo pasado y de siglos anteriores, Claro. evidentemente. Nos vamos. Quedamos en eso, quedan igual varios temas pendientes, insistimos, pero es parte siempre de la dinámica de no. Estamos abordando personajes y personas muy amplios, muy densos, que para una hora no nos da para poder No, abordar todas las dinámicas. Imagínate que nos quedó pendiente toda su poética, que tiene unas características muy propias, sí. pero de todas maneras es totalmente recomendable. Una, leer su poesía. Dos, no están en orden de gradualidad, pero dos, poder abordar la labor crítica de una poeta, que eso siempre es muy interesante de leer. Yo diría un tercero, tratar de justamente esto, quiero ahondar un poco en ese punto, tratar de desmitificar, desromantizar, desarticular las caricaturas que se van formando, que probablemente se van formando de manera inconsciente. Yo no sé quién hizo la canción Alfonsina del Mar, pero probablemente no era su intención aquella, de cómo se van construyendo la imagen de una poeta, en este caso suicida. Entonces, yo creo que al menos ahí uno le puede estar dándole permanentes vueltas al respecto, así como también un tema que nos quedó pendiente, cómo se utiliza, se mal utiliza, se reutiliza, se caricaturiza la discusión, o cómo se trata de dar un tronco a estas discusiones que están abordando el feminismo desde otra época histórica, cómo lo van conectando con el ahora y cómo de repente hay distancias que tienen que ser igual dadas vueltas, se tienen que dar con mayor densidad para poder avanzar en una discusión que vaya mostrando todos estos cambios históricos que van entre medio. Sí, Que eso ahí no, también no me acuerdo que lo conversamos y que nos quedó pendiente. lo conversamos y que nos quedó en el tintero para poder abordarlo en alguna otra oportunidad. En realidad siempre nosotros volvemos a los mismos temas. Muchas veces nosotros si decidimos hablar sobre escritoras como Alfonsina Storni, es porque encontramos que hay una importancia de su legado Mm, y traerlo al presente nos hace replantearnos ciertos temas que todavía se claro, están abordando y que están en conflicto y en permanente tensión con la sociedad en la claro, que nosotros estamos insertos en nuestros tiempos. Y también es muy importante que algo que siempre discutimos a nosotros de manera interna es que cómo las leemos desde el presente. Yo creo claro, que es un tema de discusión cómo leemos a escritores y a escritoras, no solamente digo en esta línea en que nos movemos nosotros, mm, desde el presente. Los ojos de ahora, en ese momento, no son los mismos que a ella le tocó vivir, y hay
yo digo, es muy delicado y frágil cómo nosotros no ahondamos en esa mirada, porque hay una línea muy delgada en cuando podemos transgredir y hay una sobreinterpretación de su tiempo, porque las condiciones en las que estaba situada la sociedad en ese entonces son distintas a las que nosotros nos encontramos actualmente. Temas evidentemente que están al debe, que todavía están pasando en términos, por ejemplo, de género, que obvio que coincidimos, yo creo, pero en la lectura tiene que ser que las demandas de las mujeres en esos tiempos también están situadas en las vivencias que se estaban sufriendo. Claro. Y en ese sentido, traerle al presente y hacer ese ejercicio de tiempo nos permite leerlo a nosotros en la sociedad en la que estamos y en lo que debemos avanzar de aquí en adelante y lo que no se debe repetir como error. Claro. Yo creo que ahí está la discusión también de generar estas reflexiones que nos falta tanto en estos tiempos que donde conversar parece que dejó de ser algo importante. Totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Así que quedamos en eso, quedamos pendientes, nos veremos prontamente. Exacto. Y ahí vamos a otro episodio que tenemos en Busca del Tiempo Perdido. Nos vemos, compañeros. Que estén muy bien, como siempre. Gracias a toda la gente que nos vio y que se nos va a ver después. Nos vemos, un abrazo, que estés bien. Chao, chao.